Vamos a ver el tema filtros avanzados. Los filtros avanzados es una herramienta de base de datos en Excel donde me permite a mí filtrar de una base de datos información con un criterio de complejidad mucho más alto y que no se puede realizar con los filtros automáticos. Vamos a hacer inicialmente un ejemplo básico para entender cómo funcionan los filtros avanzados. El primer paso para elaborar la herramienta es crear directamente en la hoja de cálculo el criterio. El criterio es la condición del filtro y, como les decía anteriormente, es el primer paso para ejecutar la herramienta. Ese filtro lleva el nombre del campo, ¿cierto? Y lleva su condición. El nombre del campo debe ser idéntico al nombre de la base de datos. Entonces, después de elaborar el campo criterio, que ya vamos a mirar los parámetros para elaborar el campo criterio, vamos a irnos a la cinta datos, grupo, ordenar y filtrar y el comando avanzadas. Cuando vamos al comando avanzadas, nos aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo nos muestra tres opciones o tres requerimientos. El primer requerimiento es el rango de la lista. El rango de la lista corresponde al nombre de la base de datos. Ese nombre puede ser un rango o puede ser un nombre elaborado o un nombre bautizado a esa base de datos. El rango de criterios es el rango donde has colocado la condición del filtro. Y copiará, que como ustedes ven es opcional, podemos copiar esa extracción a otro lugar o incluso a otra hoja o incluso a otro libro. La única condición es que copiar ese filtro debe ir en el mismo lugar donde va a quedar, donde quedó elaborado el criterio. Para empezar a hacer el ejercicio, en la parte final tenemos una base de datos. Una base de datos que tiene en su haber 113 registros y vamos a hacer algo muy básico para entender cómo funciona el filtro avanzado y luego miramos cómo elaboramos el campo criterio para hacer criterios mucho más complejos. Vamos a decirle entonces al filtro avanzado que me extraiga de esta base de datos aquellos registros de la ciudad de Cali con edades mayores a 30. Para poder trabajar mejor nuestra base de datos, vamos a colocarle nombre a esta base, como lo hemos aprendido en clases anteriores. Seleccionamos la base de datos, en la celda activa voy a colocar un nombre, coloquémosle ese nombre nómina, digamos que es una nómina. Muy bien, vamos a irnos al lugar donde va posiblemente quedar la extracción. Me voy aquí a una hoja nueva, y lo que voy a decirle aquí al Excel es que es elaborar el campo criterio, que es la primera opción para elaborar la herramienta. Yo le voy a decir entonces, primero, el nombre del campo. Como estamos diciendo que de la ciudad Cali, vamos a escribir el nombre del campo. Este nombre del campo debe ser idéntico, no puede llevar errores ortográficos. No importa si es mayúscula o minúscula, pero debe ser exactamente con la misma ortografía. Vamos a decir entonces que de la ciudad, de la campo ciudad, extraiga los registros de Cali y que del campo edad va a extraer los registros mayores a 30. Después de elaborar el criterio, que es el primer paso para elaborar la herramienta, vamos a decirle cinta datos, ordenar y filtrar, y le decimos el grupo ordenar y filtrar y le decimos avanzadas. Cuando le damos avanzadas, me aparecen esas tres condiciones. En rango de la lista, vamos a llamar el nombre. Recordemos que lo hacemos con la tecla F3. Le decimos nómina. Luego me pide el rango de criterios. Lo podemos hacer directamente con el botón rojo aquí o podemos darle, teniendo el cursor acá, seleccionando el rango de criterios. La opción de copiar a es una opción, es algo que está desactivado porque es opcional, pero en este caso lo queremos copiar a este lugar donde elaboramos el criterio. Entonces activamos la casilla de texto de copiar a, activando la casilla de selección, copiar a otro lugar, ubico el cursor en este lugar, le doy clic en el sitio donde va a quedar la extracción y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, quiero que observen cómo automáticamente dentro de la base de datos me extrajo aquellos registros de la ciudad de Cali con edades mayores a 30 años. Observemos. Ciudad de Cali con edades mayores. Si yo quiero ordenar el campo edad, le digo ordenar. Y observemos que está entre 32 y 54 años. Ese es un pequeño ejemplo para que miren cómo podemos utilizar los filtros avanzados. Vamos a pasar entonces a elaborar un criterio mucho más complejo. La razón del criterio para ejecutar los filtros avanzados
debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Si queremos utilizar un operador lógico y, recuerden que el is cuando se cumple todas las condiciones, ¿sí? Esto debe ir en posición horizontal. Es decir, si por ejemplo queremos saber de una base de datos que me muestre un rango de edad, entonces debo colocar los dos nombres de campo, ¿cierto? Seguido de la condición, mayor o igual que 30, menor o igual que 40. Entonces, cuando utilizo el operador lógico y, las condiciones van de forma horizontal. Cuando quiero elaborar un criterio utilizando los operadores lógicos o, esos criterios van de forma vertical. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que el nombre del campo es ciudad y que me muestre los datos entre Cali y Medellín. Entonces, criterio I, horizontal, criterio O, de forma vertical. Ahora, cuando se juntan los dos criterios, tanto el I como el O, el Excel lo que hace es evaluar el criterio línea por línea, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí el ejercicio me está diciendo que quiero mostrar los registros de la ciudad de Cali y Medellín, pero de Cali va a hacerlo entre 30 y 40 y Medellín entre 20 y 50. Este tipo de criterios no se puede elaborar con filtro autofiltro, porque en autofiltro solamente me da un solo parámetro para realizar la edad. Me da las dos ciudades, pero no me da el parámetro de edad. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Tenemos que elaborar entonces el campo criterio. Necesitamos entonces el campo ciudad. Voy a copiar de aquí. Decimos que quiero saber los de la ciudad de Cali y la ciudad de Medellín. ¿Listo? Pero de ese Cali y ciudad de Medellín que va en O, porque o es de Cali o es de Medellín, tenemos que decirle el siguiente parámetro. El parámetro es la edad. Para la ciudad de Cali, yo quiero que me muestre los registros entre 30 y 40 años. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí sería menor a 30. Y los de Medellín van entre 20 y 50 años. ¿Listo? El verdadero, digamos, meollo del asunto es que aquí la elaboración del criterio es el éxito o el fracaso del filtro avanzado. Entonces, los operadores O van de forma vertical y los operadores I de forma horizontal. Después de elaborar el campo criterio, me ubico acá, siempre dejo un espacio desde el criterio y donde va me ubico. Le digo aquí datos, le digo aquí avanzadas. Le digo, por ejemplo, bueno, aquí cuando me sale el filtro avanzado, aparece el filtro anterior, entonces yo lo voy a borrar. Activo las casillas, lo borro. Y le digo entonces, el rango de la lista viene siendo la base de datos nómina. El campo criterio serían estas 6 celdas. Y copiar a otro lugar es el sitio donde va a quedar la extracción. Entonces me observen aquí. Si observamos, aquí aparece únicamente los de las ciudades de Cali y Medellín. Voy a darle a ordenar. Me muestran los de Cali entre 30 y 40 y los de Medellín entre 20 y 50. Pues no hay nadie menor que 20, pero se ve claramente cómo hay un parámetro para ejecutar el filtro. Son filtros de mayor complejidad. Por ejemplo, vamos a alcanzar a hacer otro ejemplo. Digamos que yo quiero saber de esa base de datos que me muestre los registros cuyo nombre comience por la letra C, por la letra S y por la letra R. Son 3 parámetros para la columna de nombre. Y fuera de eso le vamos a decir que va a ser de la ciudad de Cali. Entonces, ¿qué campo necesitamos? Necesitamos el campo nombre y necesitamos el campo ciudad. Le vamos a decir entonces que yo quiero elaborar un criterio cuyo nombre comience por la letra C, S y R. Tienen que ser por O, porque o es S, o es S, o es S,
Campo nombre, el campo ciudad. El campo nombre necesitamos el que comience por la letra C, S y R. No importa si sea mayúscula o minúscula, también puede ser opcional que le ponga aquí el asterisco. Es opcional. Puedo colocarlo así, asterisco, S asterisco o R asterisco. Recuerden que el asterisco reemplaza toda una cadena de caracteres, pero también lo asume con una sola letra. Y le voy a decir de Cali. ¿Qué pasa si yo pongo Cali únicamente acá? Él lo que va a hacer es decirme, listo, muéstrame los de Cali que comience con C, pero los demás van a ser de todas las ciudades. Recuerde que el Excel lo que hace es evaluar línea por línea. Por lo tanto, necesito acá aplicar, copiar ese parámetro de Cali hacia abajo, para que él diga los de C de Cali, los de S de Cali y los de R de Cali. Muy bien, ubico el cursor acá, recuerden dejar un espacio. Y lo que yo digo, hay que hacer la carpintería. ¿Cómo es la carpintería? Volver a decirle datos avanzados. Le digo datos, le digo aquí avanzadas, ¿cierto? Por lo general siempre queda como el rastro del último ejercicio o el último filtro avanzado que se hace. Entonces yo voy a borrar estos parámetros aquí, estos rangos. Y le digo entonces, primero, ¿cuál es la base de datos? Pulso la tecla F3, le digo aquí nómina. ¿Cuál es el rango de criterios? Va a ser todas estas 8 celdas. 8 celdas. Y le digo copiar otro lugar a este sitio. Y le digo aceptar. Y observen, muchachos, que me aparecen acá los nombres. Comience con C, comience con S, comience con R. ¿De dónde? De la ciudad de Cali. Entonces, los filtros avanzados, haciendo un resumen, me permiten elaborar filtros con una complejidad más alta que con los autofiltros. ¿Correcto? Este criterio lo que debe manejar es este concepto, vuelvo y repito, el criterio O de forma vertical, el criterio I de forma horizontal y el Excel evalúa línea por línea. Muy bien, entonces basado en este ejercicio, en estas opciones, está el tema de filtros avanzados.